Bienvenidos a un nuevo video tutorial de estructuras de datos. Mi nombre es Federico Joaquino y vamos a estar conversando sobre tiempo de ejecución. En particular, vamos a estar presentando un ejemplo de cómo estimar el tiempo de ejecución sobre algoritmos iterativos, y una vez que hallemos el tiempo de ejecución para este algoritmo propuesto, vamos a caracterizar el mismo a través del orden del tiempo de ejecución. Bueno, recordemos que en la materia nosotros vamos a medir tiempo de ejecución estimando justamente la cantidad de operaciones primitivas que un algoritmo realiza para resolver un problema. Así como hemos discutido en teoría y en práctica, esto nos permite de alguna manera comparar dos algoritmos de forma objetiva, ¿sí? Considerando múltiples escenarios, esto es, tomando aquellos datos de entrada con diferentes tamaños y permitiendo así entonces analizar varias situaciones en particular. ¿Qué consideraciones vamos a tener que tener en cuenta a la hora de estimar el tiempo de ejecución? Bueno, una de las cosas más importantes es identificar claramente cuáles son los datos de entrada. Y junto con la identificación de esos datos de entrada es importante también nombrar con alguna determinada variable, ¿sí?, el tamaño que tiene cada uno de estos datos de entrada. Con esto dado, tenemos que recordar también que vamos a asumir en todo momento a la hora de estimar el tiempo de ejecución que las operaciones primitivas que se lleven a cabo a lo largo del algoritmo se resuelven en tiempo constante. Esta simplificación nos va a permitir de forma muy útil poder justamente estimar esa cantidad de operaciones de forma simple para poder analizar los algoritmos. En última instancia, también hay que recordar que como nosotros estamos analizando o midiendo la performance de los diferentes algoritmos para cuando estos trabajan con datos de entrada con un tamaño lo suficientemente grande, es importante que nosotros siempre analicemos el tiempo de estas operaciones en el peor de los casos. Bien, entonces vamos a pasar a estudiar el tiempo de ejecución del algoritmo de búsqueda Selection Sort, ¿sí? Siempre es importante a la hora de analizar el tiempo de ejecución de cualquiera de los algoritmos que uno analice, comprender acabadamente cómo es que el algoritmo se comporta. Y esto particularmente nos va a servir porque de alguna manera establece como un rumbo hacia el cual tenemos que ir en búsqueda de la especificación del tiempo de ejecución. Vamos a recordar entonces cómo es que trabaja este algoritmo Selection Sort, ¿sí? Recordemos o podemos ver que el algoritmo recibe un dato de entrada que es un arreglo y un valor n que representa justamente el tamaño de dicho arreglo. Para ejemplificar, vamos a usar simplemente en este caso como dato de entrada un arreglo de 4 elementos, ¿sí?, cuyos elementos son los valores 5, 4, 3, 1, como podemos ver aquí en pantalla. Si analizamos la operatoria de este algoritmo, lo que vamos a visualizar es que a través de este bucle for, el primer bucle for que aparece dentro del código, ¿sí?, el algoritmo lo que va a posicionarse es sobre los diferentes valores del arreglo, en este caso cuando i vale 0 sobre esta componente, y va a buscar en el subarreglo a partir de la posición i más 1, ¿sí?, digamos que en este caso serían estas tres componentes que vemos del arreglo acá, un valor, o el menor valor, mejor dicho, que sea justamente menor que la componente señalada por el índice i. En este caso sería buscar entre estas tres componentes que visualizamos acá, un valor, el menor de los valores que sea menor a 5. ¿Sí? Esa operatoria la realiza este bucle for que vemos acá a través del uso de la variable j y la variable p. ¿Sí? Lo que podemos analizar es que el menor elemento de este subarreglo que es menor a 5 es justamente 1, y una vez que haya, si es que existe este valor, a través de estas tres operaciones lo que se encarga de realizar el algoritmo es de hacer un swap entre las posiciones que ubican, en este caso el valor 5 y el valor 1 allá, ¿sí?, y realiza ese swap. Ahí finalizaría la primera de las iteraciones que realiza el algoritmo, ¿sí?, y avanza el índice o el puntero i en este caso a 1. Continuando de nuevo con la operatoria que se propone realizar el algoritmo, va a buscar entre el subarreglo a partir de la posición i más 1, que en este caso se compone de los elementos 3 y 5, el menor elemento menor a 4, en este caso. Como ese elemento existe y es 3,
nuevamente, una vez que finaliza esa búsqueda del elemento 3 a través de este bucle for, lo que va a realizar es un swap entre las posiciones que ubican justamente el elemento 4 y el elemento 3. ¿Sí? Nuevamente va a avanzar el índice i, en este caso ahora va a valer 2, y la operatoria del algoritmo sigue siendo la misma. Va a buscar entre el subarreglo a partir de la posición i más 1, y hacia el final obviamente, que en este caso considera un solo elemento, el elemento 5, aquel menor elemento que sea justamente menor al elemento que está señalando la componente. En este caso sería buscar en el subarreglo que tiene el número 5 el menor elemento que sea menor a 4. En este caso vamos a ver que no existe, no hay un valor en este subarreglo que sea menor a 4, por lo tanto el swap no va a modificar el arreglo. Esto hace que la iteración finalice y obtengamos como resultado un arreglo de 4 elementos que se encuentra ordenado de forma ascendente. La pregunta que ustedes se pueden llegar a estar haciendo en este momento es, bueno, está bien, es importante saber qué es lo que realiza el algoritmo, pero ¿para qué? Bueno, una de las primeras preguntas que nosotros nos podríamos plantear a partir de haber hecho este análisis es si podemos detectar o determinar una cota inferior y una cota superior para el tiempo de ejecución que vamos a calcular de forma analítica para este algoritmo. Y fíjense que es interesante poder observar que a partir del arreglo con el cual estamos trabajando, esto es un arreglo de ejemplo, pero se podría generalizar para cualquier tamaño, el algoritmo se para en una de sus componentes y a partir de esas componentes de alguna manera inspecciona los restantes elementos del arreglo en busca de aquel elemento menor, en este caso el elemento que estaba señalado por U. ¿Sí? Vemos que en esta simple pasada, ¿sí? Porque esta es la primera de las iteraciones que realiza nuestro algoritmo, o el algoritmo selection sort, mejor dicho, ya se inspeccionaron los 4 elementos del arreglo, o sea, se inspeccionaron los n elementos, si lo queremos plantear de una forma general, de nuestro arreglo en tan solo la primera pasada. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podíamos determinar entonces que cuando hallemos la función que describe el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo, esta función no puede ser de ninguna manera menor, o no puede expresar una cantidad de operaciones primitivas menor a n, ¿sí? Porque va a estar acotado por abajo a una cantidad al menos n de operaciones a realizar para ordenar esta red. Insisto de nuevo, en la primera de las iteraciones nosotros vimos que el arreglo fue inspeccionado por completo, ¿sí? Que era lo que observábamos acá. Por lo tanto, definitivamente vamos a tener que recorrer al menos una vez toda la estructura para poder ordenar este arreglo. Y esto es solamente el comienzo, es la cota inferior. ¿Por qué? Porque hasta acá analizamos el comportamiento en una de las iteraciones, pero el algoritmo tiene aún más operaciones a realizar en las sucesivas iteraciones que continúan después. Entonces, la pregunta en este caso es, bueno, ¿podemos establecer una cota superior para el tiempo de ejecución que estamos esperando o que inferimos va a tener este algoritmo? Bueno, podemos observar en cada una de las iteraciones de la i-ésima iteración se realizan al menos, ¿sí?, n-1 operaciones. Que estas n-1 operaciones las podemos pensar en términos de las inspecciones que se realizan. Por ejemplo, cuando estábamos en la iteración i igual 0, se realizaron al menos n-i operaciones, esto es 4 menos 0 operaciones, 4 operaciones que tienen que ver con inspeccionar este elemento, este elemento, este elemento y este elemento que vemos acá. Si esta aproximación que hacemos a la cantidad de operaciones, insisto, esto es una inferencia que hacemos para poder analizar cuáles serían los rangos que tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular analíticamente el tiempo de ejecución. Entonces, si tenemos en cuenta esto, podemos ver que en cada una de las iteraciones, en la i-ésima, o sea, en la 0ésima, en la 1ésima, en la 2ésima y en la 3ésima, para este escenario concreto, se estarían realizando n, n-1, n-2 y n-3 operaciones. ¿Sí? Hasta el momento nosotros no tenemos mucha experiencia con el análisis de este tipo de series de datos, pero vamos a ver que este valor, créanme, está acotado de forma superior por la función n cuadrada. ¿Sí? Entonces, en cierta manera, a través de haber simplemente analizado el comportamiento de este algoritmo, nos damos cuenta que debemos hallar un tiempo de ejecución que va a estar en el orden de por arriba
del crecimiento lineal en términos de n, en términos del tamaño del arreglo, y por debajo, ¿sí?, del crecimiento cuadrático, de la función cuadrática respecto al tamaño del arreglo. Eso es lo que deberíamos estar esperando como función del tiempo de ejecución esperada para este algoritmo. Pasemos entonces a analizar directamente el tiempo de ejecución de este algoritmo. ¿Sí? El tiempo de ejecución lo vamos a expresar como una función t de n. Recuerden que es importante siempre indicar claramente cuáles son los datos de entrada y cuál es el tamaño de cada uno de los datos de entrada. En este caso era evidente porque teníamos uno solo que era el arreglo, y el arreglo contaba con un tamaño n, por eso vamos a usar o vamos a especificar el tiempo de ejecución en relación a n. Si analizamos cada una de las operaciones de las instrucciones que va a ejecutar este algoritmo, podríamos en principio asumir que la declaración de esta variable se puede realizar en un tiempo constante, ¿sí?, y que después el tiempo va a estar determinado en relación a lo que tarde esta instrucción for que se ejecuta aquí entre las líneas 3 y 3. Entonces vamos a tratar de especificar un poco más el tiempo justamente de esa instrucción for, que fíjense que depende nuevamente del tamaño del arreglo, ¿sí?, porque va a realizar tantas iteraciones como se especifican aquí. Vamos a ver qué cantidad justamente son, pero que dependen claramente del tamaño del arreglo, del valor n que nosotros especificamos anteriormente. ¿Cómo es que vamos a expresar la cantidad de iteraciones que realiza un bucle for? Bueno, lo vamos a expresar a través del operador de sumatoria. Fíjense que este operador de sumatoria lo que me está diciendo en este caso es que se van a realizar una cantidad de iteraciones que comienzan desde el valor i igual 0, tal como se especifica aquí en el bucle for, y se van a realizar tantas iteraciones como hasta llegar, hasta que i valga un valor menor a n-1. Recordemos que estamos trabajando sobre enteros, o sea que de alguna manera sabemos que el extremo superior de esta sumatoria va a ser n igual a 2, n-2, perdón, ¿sí? Vamos a ir desde i igual 0 hasta que n sea, hasta que i, perdón, sea igual a n-2. ¿Qué es lo que va a representar esta sumatoria? Bueno, cada una de las iteraciones que va a realizar este bucle for. Lo que nosotros tenemos que expresar dentro de esa sumatoria, lo que debemos considerar es, bueno, el tiempo que insumen cada una de las instrucciones que están dentro de ese bucle for. Si analizamos específicamente qué es lo que se hace dentro de ese bucle for, vamos a tener en principio aquí en la cabecera una operación de asignación, que ya sabemos que va a ser, que la vamos a considerar el tiempo constante, y sobre el final se realizan tres operaciones en donde se asignan valores y se acceden a diferentes componentes del arreglo, que también, de nuevo, por simplificación, vamos a considerarlas a todas, tanto esta asignación primera como estas últimas tres, como un tiempo de valor constante, ¿sí? Acá podríamos poner que es constante 1, más constante 2, más constante 3, más constante 4, pero eso en definitiva no va a modificar el orden del tiempo de ejecución. Entonces, para nuestra conveniencia y haciendo un poco abuso de esta característica, simplemente vamos a agrupar a todas esas operaciones, que insisto, se resuelven en tiempo constante, alrededor o a través de esta variable c, esta constante c que ponemos acá. Finalmente, lo que vamos a tener que considerar dentro de este for general, obviamente, es el tiempo que insume la ejecución del for interno que tenemos aquí, que es lo que expresamos como t de for, que depende de la variable i y de la variable n. Fíjense que acá es importante remarcar que este for depende de la variable i. ¿Por qué? Porque justamente esta variable i o este índice i, ¿sí?, está relacionado con esta sumatoria. Entonces hay que tener especial cuidado ahora cuando vayamos a expandir esta función. Entonces, avancemos nuevamente y vemos que ya expresamos el primer bucle for, este que tenemos acá, a través de esta sumatoria, ¿sí? Y lo que tenemos que ahora especificar más claramente es el tiempo de ejecución para este bucle for que vemos acá. Nuevamente vamos a expresar la estructura repetitiva a través de esta sumatoria, y vemos que esta sumatoria tiene por extremos el valor j igual a i más 1, que es desde donde inicia las iteraciones, y va a realizar tantos pasos como hasta llegar, hasta que j valga, mejor dicho, hasta que j sea menor que n, ¿sí? De nuevo, como estamos trabajando sobre números enteros, el valor anterior menor a n es justamente n-1, entonces sabemos que ese va a ser el extremo de nuestra sumatoria en este caso. Y de nuevo, el tiempo, o
o sea, esta van a ser la cantidad de iteraciones o de vueltas que va a realizar este for que tenemos expresado acá. Pero para expresar el tiempo que va a tardar justamente todo ese bucle, tenemos que considerar cuánto tiempo insume cada una de las iteraciones que se realizan. En este caso vamos a considerar el tiempo de este if, que es la única instrucción, la única instrucción, bien digo, que se va a ejecutar dentro del for. Entonces expandimos nuevamente el tiempo del if y de nuevo, por una cuestión de simplificación y porque no afecta al análisis que estamos realizando, vamos a considerar que el tiempo de computar esta operación de menor, o sea, para comparar y para acceder a estas dos componentes del arreglo, se realizan en tiempo constante, así como también la operación de asignación P igual J en el caso que suceda. Recordemos que cuando estamos trabajando o analizando el tiempo de ejecución de un bloque if, siempre tenemos que optar por el peor de los casos. O sea, si tenemos que seleccionar entre el tiempo del bloque then o del bloque else, siempre vamos a seleccionar el mayor de los tiempos de cualquiera de esos bloques. En este caso no tenemos bloque else, o sea que la única alternativa era justamente seleccionar el bloque then, que es una operación primitiva de asignación de tiempo constante. Entonces vamos a agrupar tanto el hecho de computar si A sub j es menor a sub p como un valor constante, más el tiempo constante que puede llegar a tener la asignación P igual J. Insisto de nuevo, entonces simplificamos el tiempo del if como simplemente un valor constante que vamos a anotar. Vamos a tratar entonces ahora de expandir esta fórmula de tiempo de ejecución que hemos hallado hasta acá, porque es cierto, las sumatorias nos van a permitir estimar la cantidad de pasos, en este caso, de cada uno de los bloques for, pero tenemos que dejarlo especificado en términos de la variable de entrada, en este caso del tamaño del dato de entrada que es i. ¿Sí? Entonces vamos a expandir en principio esta sumatoria, vamos a tratar de escribirla en términos de la variable. Fíjense que para eso hay ciertas fórmulas útiles que nosotros les proporcionamos en el práctico, que nos permiten de alguna manera estimar la cantidad de iteraciones que realiza este operador de sumatoria. Fíjense, para una sumatoria que comienza en una variable j igual a i es un número inicial que en principio es desconocido y que va a iterar hasta una cantidad n, ¿sí? Y que se encarga de realizar la sumatoria de un valor constante, como por ejemplo nosotros podemos considerar este valor c, nos dice que esa sumatoria va a ser igual a justamente el valor final, n, menos el valor inicial, que en este caso lo llamó i, y a eso le va a sumar un 1, ¿sí? Que es la cantidad de sumatoria o de iteraciones que va a realizar esta sumatoria. Entonces, de nuevo, si nosotros este valor constante lo tomamos como un 1 o por el contrario lo sacamos como un factor común de la sumatoria y expresamos cuántas vueltas dio esto, vamos a llegar a una expresión como esta. Fíjense, esta variable c constante es la que sacamos factor común aquí afuera del operador de sumatoria. Entonces hacemos de cuenta que ahí nos quedó un 1. Bien, ¿cuántas vueltas, cuántas iteraciones realiza este operador de suma? Bueno, el equivalente a el valor final, que en nuestro caso es n-1, que es esto que tenemos acá, n-1, menos el valor inicial del índice de la sumatoria, que en nuestro caso es i más 1, fíjense que por eso tenemos menos el i más 1. Finalmente le tenemos que incorporar el 1 para estimar justamente la cantidad de vueltas que da, en este caso, nuestro operador de sumatoria, que, recordemos, está representando de alguna manera las iteraciones de nuestro bucle for. Si de alguna manera nosotros operamos sobre esto para poder de alguna manera comprimir esta expresión, vamos a ver que la expresión nos queda de la siguiente manera, ¿sí? O sea, este n-1, acá le vamos, este menos aplica sobre este 1, o sea que nos queda n-2, pero después se le suma 1, por eso nos queda aquí n-1. Finalmente reordena también la variable i, que pasa a ser negativa, que es esto que tenemos acá. Bien, y recuerden que todo eso estaba multiplicándose por la constante c, ¿sí? Dentro siempre del operador de sumatoria este general que vemos acá. Entonces, ahora lo que vamos a intentar hacer es, nuevamente, poder descomponer este operador sumatoria para hallar una expresión que nos permita, en relación a n, decirnos cuántos pasos realiza. ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Bueno, fíjense, nuevamente acá podemos realizar alguna operación matemática que nos permita simplificar esta expresión. En principio, si ustedes analizan, nuevamente, esta constante c, que está multiplicando acá, ¿sí? no va a variar en relación ni a i ni a n.
entonces la podríamos sacar como factor común, que es algo de lo que hacemos acá. Si sacamos factor común esa constante C para fuera de la sumatoria, ¿sí? Porque en definitiva, independientemente de que esto 10, 12, 15 o 100 o la cantidad de pasos que sea, ¿sí? Esta constante va a estar multiplicando esa cantidad, por eso la podemos sacar como factor común, ¿sí? Y nuevamente, si uno reacomoda esta expresión que tenemos acá, vemos que este 1 con este 1 se nos cancelaba y por lo tanto la expresión más general que podíamos indicar en ese caso era n-i, que es lo que tenemos expresado acá. Vamos a continuar operando sobre esto. Fíjense que acá tenemos una característica en particular. Tenemos que vamos a sumar dos valores, ¿sí? Uno de los valores es siempre el mismo, es n, ¿sí? Y no depende justamente de ninguna de las variables de control, llamémosle, de este operador de suma. Y por el contrario, sí tenemos uno que depende de ese operador de suma. Entonces vamos a, en principio, partir esta expresión y podemos decir, bueno, esta sumatoria que tenemos acá es exactamente equivalente, ¿sí? Equivalente a decir, bueno, es la sumatoria por un lado del valor de n menos, considerando este signo, la sumatoria con los mismos extremos, digamos, con los mismos índices del valor de i. ¿Bien? Entonces, a partir de esto vamos a expandir nuevamente nuestros operadores sumatoria, pero en este caso tenemos que tener en cuenta que esta sumatoria en particular, ¿sí? Fíjense que ante cada una de las iteraciones que realice este operador, cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale 3, cuando i vale n-2, lo que está sumando es justamente ese valor de i. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que poder expresar esta situación y de nuevo, haciendo uso de las fórmulas útiles que tenemos dentro de que les ofrecemos en el práctico, vamos a encontrar que, por ejemplo, la sumatoria desde un valor igual a 1, en este caso un valor inicial, no importa, hasta n, en este caso, de i, es igual o es equivalente o se puede reexpresar de la siguiente manera. Fíjense que yo voy a aplicar esta propiedad útil sobre esta sumatoria que vemos acá para poder compensar esto. Fíjense, acá en este caso nuestro i comienza en 0, pero cuando i vale 0, en la sumatoria el valor i suma 0, o sea que no cambia nada, podría arrancar en 1 y poder aplicar esta fórmula de manera tradicional. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, para poder reexpresar este operador sumatoria de i, tenemos que decir, bueno, esto es equivalente al valor final, n, que es lo que expresa acá. Fíjense que nuestro valor final es n-2, ¿sí? Por lo tanto, acá lo que vamos a ver es que nos aparece este n-2, al cual tenemos que multiplicar de nuevo por el valor final, n-2, que tenemos acá, más 1, y todo eso tiene que estar dividido 2, que en este caso yo lo expresé como 1/2. Esta expresión que vemos acá es la expresión que me indica la cantidad de pasos que realizó este operador de sumatoria acá, ¿sí? Antes el signo negativo por ahí, y de nuevo, para este caso en particular es similar a lo que habíamos aplicado anteriormente. Como esta variable, este valor, mejor dicho, n, es constante y no depende de la variable de control i que está operando sobre este operador de sumatoria, ese no lo podríamos sacar factor común acá como si fuese una constante c, como hicimos anteriormente, ¿sí? Y vamos a expresar qué cantidad de pasos realiza esta sumatoria. Bueno, de nuevo, operando con esta fórmula útil que tenemos en el práctico, podemos decir, bueno, la cantidad de iteraciones o de vueltas o de sumas que realiza esto es el valor final menos el valor inicial más 1. Entonces, nuestro valor final es n-2, esto que tenemos expresado acá, menos el valor inicial, que en este caso es 0, y eso le sumamos 1, que son la cantidad de vueltas que realiza este operador de suma. En cada una de esas vueltas lo que iba a sumar era el valor n, por eso nosotros directamente lo sacamos factor común, como mencionaba anteriormente. Si de alguna manera reacomodamos esta expresión, que no es muy complejo, es simplemente aplicar la propiedad distributiva por sobre las variables y los operandos que tenemos en estas expresiones, vamos a llegar a que el tiempo de ejecución puede ser expresado de una manera como la que sigue acá, ¿sí? Esto obviamente todavía no está finalizado, vamos a seguir operándolo para ver si podemos llegar a una expresión un poco más compacta. Fíjense que en principio podríamos de alguna manera juntar aquellos valores que tienen el término n cuadrado, podemos juntar los valores que tienen el término n, etcétera, etcétera. Y fíjense, si los juntamos decimos, bueno, n cuadrado menos medio n cuadrado nos da medio n cuadrado. A este menos n le sumamos, perdón, este 3 medio de n y vamos a llegar a un medio de n, ¿sí?
tenemos esta componente menos 1 ahí restando que la dejamos tal cual está. ¿Sí? De nuevo, podemos seguir simplificando esta expresión para encontrar algo más compacto y después de operar un rato pueden llegar a una expresión tal como la que tenemos acá, en donde expresamos el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo de búsqueda selection sort, ¿sí? Como un medio de una constante c. Insisto, esta constante la elegimos arbitrariamente, sabemos que es el tiempo que puede llegar a insumir ejecutar alguna instrucción primitiva dentro de nuestro algoritmo, pero que claramente depende justamente de la cantidad de elementos de nuestro arreglo. ¿De qué manera? Y bueno, vamos a realizar tantas operaciones como n cuadrado más n, ¿sí? Aproximadamente en esta estimación, para poder resolver nuestro problema. Bien, ahora, como encontramos nuestra función de tiempo de ejecución, una alternativa a esto que sería útil es poder caracterizar esta función de tiempo de ejecución a través de alguna de las notaciones, de la notación asintótica que podemos llegar a usar, en este caso el orden del tiempo de ejecución. Entonces, vamos a probar justamente que esta función de acá, esta t de n, es una función del orden n cuadrado. Y fíjense que yo no lo mencioné, pero cuando obtuvimos esta función t sub n, hallamos en definitiva lo que estábamos esperando que suceda cuando hoy analizamos la cota inferior y superior del algoritmo selection sort. Dijimos que en función de cómo habíamos analizado que se comportaba el algoritmo, la cantidad de operaciones que inferíamos se iban a ejecutar estaban en ese rango. Tenían que ser superiores a una tasa de crecimiento lineal, pero inferior a una tasa de crecimiento cuadrático, que era más o menos lo que estábamos esperando y que inferíamos a través del ejemplo que tuvimos en cuenta. Volviendo entonces ahora sí a esto, vamos a probar que nuestro tiempo de ejecución, nuestra función t de n, es del orden de n cuadrado. Entonces esto lo podemos realizar simplemente aplicando la regla de la suma, ¿sí? Si tomamos cada uno de los términos de la función t de n, por ejemplo decimos 1 medio de c por n cuadrado aplicando la distributiva, esto es menor, sabemos, menor igual, que por ejemplo 2 por c por n cuadrado. ¿Sí? Claramente 2 por c es más grande que 1 medio de c, entonces esta desigualdad vale claramente. De la misma manera podemos tomar el término 1 medio de c por n y decir que ese 1 medio de c por n es también menor o igual a el término 2c por n cuadrado. ¿Sí? Aplicando entonces la regla de la suma, decimos, bueno, si yo sumo 1 medio de c por n cuadrado más 1 medio de c por n, que en definitiva es nuestra función t de n, que es lo que expreso acá, eso tiene que ser menor o igual a la suma de 2c por n cuadrado más 2c por n cuadrado. O sea, lo que expresamos acá como 4c por n cuadrado. Fíjense que esa expresión que obtenemos ahí es bastante similar a la expresión que nosotros necesitamos hallar para poder justamente probar que t de n es de orden n cuadrado. Fíjense, si nosotros consideramos o tomamos el valor c igual a 4c y tomamos la variable, la función n cuadrado, para un n0 igual a 1 nosotros podemos probar justamente que la función t de n es menor igual que c, esta constante que elegimos anteriormente, por n cuadrado, para cualquier valor de n mayor a n sub 0. ¿Sí? Con eso de alguna manera probamos que nuestra función t de n es del orden cuadrado. Bien, con esto llegamos al final de esta explicación, esperemos que les haya sido útil.